hay hechos trascendentales en la vida de un cristiano o de un hijo de Dios. Hay hechos que pasan cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando venimos al Señor. Muchos no entendemos, porque nos dicen, hacé la oración de fe, y nosotros hacemos la oración de fe porque sabemos que algo bueno pasa, ¿no? Pero a partir de ahí comienza un proceso, comienza un aprendizaje, comienza el interesarnos por esa oración que hicimos, aunque no entendemos mucho, ¿no? O sea, tenemos que ir a la iglesia porque, bueno, sí, nos dice, tenés que congregarte, tenés que venir, tenés que hacer esto. Y comenzamos a hacer, pero hubo un hecho trascendental en nuestras vidas. Hubo algo que sucedió cuando usted hizo la oración de fe. Hubo algo que se introdujo en nuestras vidas, en nuestras venas. ¿Y sabe qué es? El ADN del Padre. Hay dos ADN, el ADN natural y el ADN espiritual. Ya venimos con el ADN natural, que es lo de nuestros padres, de mamá, de papá. Muchos somos parecidos a papá, muchos somos parecidos a mamá. Hablamos como ellos, traemos las costumbres de ellos, porque cuando venimos también decimos, pero yo aprendí esto. Pero una vez que hacemos la oración y comienza ese cambio trascendental en nuestras vidas, ahí comienza el ADN del Padre. ¿Y quién es su Padre? Nuestro Padre Celestial es Jehová de los ejércitos, el Dios creador de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Usted dice de la economía, dice la palabra que él es el dueño del oro y de la plata. De la enfermedad, Él es nuestro sanador, porque se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. De la opresión, Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él lo venció. Así que Él es el grande, Él es el que todo lo puede. Y yo quiero hablarle de ese cambio trascendental en nuestras vidas cuando el ADN del Padre comienza a fluir. Y usted dice, ¿cómo? Fíjese que Nicodemo era un hombre, sabía mucho, porque no era un hombre que no sabía nada. Y le dijo, ¿cómo yo siendo viejo? Le dijo, bueno, para nacer de nuevo, para nacer de nuevo hay que ser como niños. Y le dijo, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar a la panza de mi madre? Y muchas veces nosotros estamos así. ¿Cómo yo voy a cambiar? Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando uno hace la oración de fe, comienza el hecho trascendental, que lo viejo ya pasó. Ahora comenzamos con el ADN del Padre. Y el ADN del Padre tiene todo lo que necesitamos. Y ahora yo voy a compartir una palabra y usted va a decir, yo le voy a hablar de Saulo de Tarso. Vamos a ir a la palabra. Le voy a decir a los chicos que si pueden poner ahí para poder leerlo, Hechos 9, del 1 al 6. Como le decía, el ADN natural es de mamá y de papá, y de las costumbres, y cómo hablamos, y cómo nos conducimos. Pero el ADN de Dios es totalmente diferente. Dice Hechos 9:1, y aún Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese, Saulo era un hombre que perseguía y mataba a los cristianos porque creía que estaba bien, porque eso es lo que él había aprendido. Pero él no había tenido el encuentro trascendental con su Señor. Él no había tenido ese encuentro donde el ADN del Padre comienza a fluir en su vida, en su sangre y en sus actos y en sus decisiones. Cuando nosotros caminamos en lo que creemos y en lo que nos enseñaron, en las tradiciones, tal vez creemos que hacemos bien la obra de Dios, pero todavía no, tal vez no tuvimos el hecho trascendental en nuestras vidas cuando el ADN del Padre comienza a fluir en cada uno de nosotros. Y cuando el ADN de tu Padre Celestial comienza a fluir en tu vida, hay cosas que son más fáciles. Porque el Padre tiene todo preparado y Él ya conquistó todo para cada uno de nosotros. Amén. Por eso en esta mañana, que ese ADN de nuestro Padre Celestial comience a fluir. Si hay cosa que te costaba, si hay cosa que te detenía, en esta mañana comienza a soltar y dile, Padre, que tu ADN comience a fluir en mí, que tu ADN comience a fluir en mí. El ADN del Padre tiene que estar en los hijos de Dios, porque nadie le puede detener a un hijo que tiene el ADN del Padre. El que tiene el ADN del Padre comienza a conquistar. El que tiene el ADN del Padre comienza a caminar en fe. Se levanta en fe, se levanta en fe. ¿Y cómo es caminar en fe? ¿Qué es la fe? La fe es la convicción de lo que no se ve, pero la certeza de lo que voy a recibir. Y esto se trata en todos los ámbitos de nuestras vidas, no solo para predicar, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hay que caminar en fe. Y cuando el ADN de nuestro Padre comienza a fluir, ya nada nos puede detener. Ya nada puede truncar el propósito que nuestro Padre ya predestinó para cada uno de nosotros. Ya nada puede detener, nada puede truncar tu vida como un hijo de Dios. Y usted me dice, sí, pero a mí me cuesta un montón de cosas. Me cuesta esto, me cuesta lo otro, me cuesta tener fe. Dice que la fe, cuando vos hiciste la oración, Dios ya te dio una medida de fe. Solo tenés que ejercitarlo, solo tenés que hacerlo crecer. Así que cuando el ADN del Padre comienza a fluir, caminas en fe, vence las tentaciones, vence todo lo malo. Y si hay algo malo que viene, vos sabés que tu Padre ya lo venció. Vos sabés que tu Padre ya predestinó, Él ya tiene la batalla ganada. Y si yo soy hijo de Dios y tengo el ADN de mi Padre, yo tengo la batalla ganada. Yo tengo la batalla ganada, debo creerlo, debo empezar a declarar que soy hijo de Dios. Y como tal tengo que caminar, como tal me tengo que mover y tengo que creer las promesas que mi papá me dejó en el libro de la herencia. La herencia reciben los hijos. La herencia está preparada para los hijos. Está preparada para los hijos, no para los primos ni los parientes. La herencia está preparada para los hijos de Dios, para los cuales el ADN comienza a fluir todos los días de su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él está en este lugar y Él quiere en esta mañana que tal vez si algo te hizo dudar que no eres un hijo de Dios, levanta tu mano y dile que el ADN del Padre, que Él está dispuesto, decía la adoración, Él está dispuesto a abrazarnos, Él está dispuesto, Él viene a corazones y mente dispuesto a decir, yo no puedo. Señor, si tu ADN no está conmigo, yo no puedo hacer nada. Así que usted en esta mañana comience a declarar que el ADN del Padre comienza a fluir y comienza a vencer todas esas batallas que tal vez lo tiene estancado. Yo no sé cuál es tu batalla, yo no sé cuál es tu problema, pero si el ADN del Padre comienza a fluir en tu corazón y en tu vida, te puedo asegurar que ya tenés la victoria. Ya lo tenés.
Solo tenés que creerlo, solo tenés que pararte en fe y caminar y comenzar a declarar, dice la palabra, las cosas que no son como si fueran. El que tiene el ADN del Padre, y nosotros tenemos un ejemplo aquí que es nuestro pastor. Él dice que va a hacer las cosas, va a la caja, y a veces la caja feliz le llama, y dice, pero yo lo hago. El ADN del Padre. La seguridad de que su papá no le va a dejar al hijo en vergüenza. De que su papá va a fluir lo que necesitamos. Amén. Así que comencemos a que el ADN del Padre comience a fluir en cada uno de nosotros. Tal vez usted, la palabra que leímos dice la conversión de Saulo de Tarso. Pero ahí hubo un hecho trascendental en la vida de Saulo. Él perseguía y mataba a los cristianos. Pero se le apareció ¿quién? Jesús, nuestro Señor, como un día se apareció en nuestras vidas. Tal vez no entendíamos mucho. Tal vez Saulo en ese momento no entendía porque quedó ciego, le tuvieron que orar, tuvieron que hacer varias cosas para que él vuelva a la vista. Pero hoy hubo un hecho trascendental en la vida de Saulo de Tarso que dice que temblando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Como cada uno de nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero esa pregunta, eso podemos decirle al Señor cuando el ADN del Padre está en nuestras vidas. Porque si caminamos en lo natural, nos cansamos. Si caminamos en lo natural, comenzamos a ver lo que no tenemos que ver. Comenzamos a mirar lo que no tenemos que mirar. Pero cuando tenemos el hecho trascendental, cuando el ADN del Padre comienza a fluir en nuestras vidas, empezamos a mirar con una vista de reino. Mirar con la vista de Dios, porque dice que el ADN del Padre está en nuestras vidas y empezamos a ver diferente las cosas. Cuando el ADN natural en nuestras vidas empezamos a ver medio torcido. Cuando no tenemos anteojo y no vemos bien, como yo que me tengo que poner el anteojo, cuando estamos en el ADN natural vemos así. Y comenzamos a decirle a Dios que su ADN comience a fluir. Yo quiero que en esta mañana usted declare que ese ADN, porque tal vez cree que el ADN del Padre no está en usted, pero el ADN del Padre ya está cuando usted hizo la oración. Solo tiene que creerlo, caminar en fe, levantarse en fe y declarar la palabra. Porque por eso nosotros decimos, lean la palabra, porque la palabra es vida y eficaz. El enemigo no le va a poder engañar. Cuando el ADN del Padre corre en nuestras venas, el enemigo no nos engaña. Puede venir, puede amedrentar, pero nosotros estamos confiados, sabemos de quiénes somos hijos. ¿De quiénes somos hijos? Somos hijos de Dios, somos hijos del Padre, somos hijos de aquel que venció, somos hijos de aquel que todo lo puede. Él es un Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible en esta mañana. Permita que ese hecho trascendental que hubo en su vida cuando usted hizo la oración de fe comience a levantarse, comience a fluir. ¿Y qué quiere decir fluir? Comience a correr. Porque a veces estamos estancados, no creemos, viene la duda. ¿Le voy a orar? No, no le voy a orar. ¿Voy a ir? No, no voy a hacer. ¿Voy a hacer? No, no voy a. No, cuando el ADN del Padre está en nosotros, voy, avanzo, conquisto, oro, predico la palabra, porque eso es lo que Dios quiere, esa es la esencia de Dios. Y si yo tengo la esencia de Dios, tengo que hacer lo que a Él le agrada. Tengo que moverme en fe, tengo que llevar la palabra. Tiene que fluir el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo fue puesto dentro nuestro para poder que fluya. ¿Y para qué tiene que fluir? Para que me vean. Para que digan, ¿cómo sabe? ¿Cómo predica? No, para salvar, para ganar, para decirle a la gente que está afuera, Cristo hizo una obra tan grande por vos. ¿Cuántos perdidos hay afuera? Para eso
Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos el ADN del Padre. Y el ADN del Padre es amar las almas. Él ama las almas más que nada. Dice, fíjese lo que dice, que si un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Fíjese cuánta estima tiene nuestro Padre por el perdido. Cuánta estima tiene nuestro Padre por aquel que está afuera sin conocer. Y a veces estamos aquí adentro y no le conocemos también. Así que en esta mañana lo que quiere Dios es que el espíritu, su ADN comience a fluir en cada uno de los hijos. Comience a fluir para hacer el propósito, para cumplir el propósito que Dios ha trazado para cada uno de ustedes. Tal vez usted hasta hoy, hasta ayer, ha dicho muchas veces, no sé para qué vine, no sé por qué estoy. Estás aquí porque a Dios le ha placido. Estás aquí porque Dios hizo una obra redentora en la cruz del Calvario por mí, por usted. Estás aquí porque estamos aquí porque Dios nos ama. Estamos aquí porque estamos esculpidos en la palma de la mano de nuestro Dios. Fíjese cuán importante, cuánta estima nos tiene Dios. Y el enemigo muchas veces nos hace creer que no somos amados, que no somos queridos. Eso nunca crea. Comience a declarar, Dios me ama. Comience a leer la palabra, porque ahí usted va a encontrar todas las veces que su papá le dice, te amo. Que su papá le dice, tengo todo preparado, no te preocupes. Él le dice eso, él me dice eso. No te preocupes. Pero nosotros, como seres humanos, con el ADN natural, queremos resolver lo que Dios tiene que resolver. Queremos hacer más rápido o tomar atajo, no sé. Porque yo siempre digo cuando enseño el ABC que nosotros somos los mejores escapistas. Mejor que Houdini hay acá. me incluyo. Siempre tenemos la respuesta para salir del paso, ¿o no? Pero Dios en esta mañana, lo que yo leía, la palabra de Dios, leía en Hechos y decía, cómo Saulo de Tarso perseguía y mataba a los cristianos. Pero cuando tuvo ese encuentro, ese hecho trascendental en su vida, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fue un cambio. Aquel que mataba, perseguía, había amenaza, cambió y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo hagas? Y le dio la directiva y él había quedado ciego. Usted lea la historia. Pero sabe, ahí se da cuenta Pablo, Saulo de Tarso, comienza el ADN de Dios a correr por sus venas, a fluir. Y él decía, después, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 11:1. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo? ¿Qué discípulo era Pablo? ¿Sabe qué le pasó a Pablo en ese hecho trascendental? Dejó que el ADN del Padre comience a fluir en su vida. Entonces a él no le costaba ser imitador de su hermano. A él no le costaba porque el ADN del Padre estaba en él. Él sabía lo que tenía, él sabía lo que su padre hacía, él le conocía al Padre. Entonces le decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y él lo dijo así, ¿por qué? Porque el ADN del Padre fluía en sus venas. Y cuando el ADN del Padre fluye en nosotros, podemos decir estas palabras. Pero cuando el ADN natural todavía estamos ahí y decimos, ¿qué voy a decir si todavía? Pero que llegue, creo que hoy es el tiempo que podamos decir esta palabra y que el ADN del Padre fluya todos los días de nuestras vidas. Y no aquí adentro, pero mucho más afuera. Porque el ADN del Padre nosotros tenemos que mostrarlo afuera. El ADN del Padre nosotros tenemos que darlo afuera. El ADN del Padre tenemos que darlo a aquellos necesitados. Había un agradecimiento. Decía que un joven no podía dormir
le habló de Dios, oró, ¿y qué pasó? El chico le dijo: gracias, no sé lo que hiciste, pero yo pude dormir. Ese es el ADN del Padre. Ese es el ADN del Padre. Cuando nosotros empezamos a manifestar el ADN del Padre afuera, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a hablarle a la gente, cuando le decimos te vas a sanar, cuando le decimos te vas a levantar, cuando le decimos no hay nada que pueda en el nombre de Jesús. No sé si usted se da cuenta que en este tiempo hay un espíritu inmundo de suicidio. Que le digo a la iglesia que esté orando por ese espíritu, pero cuando el ADN del Padre comienza a fluir en nosotros, ese espíritu se va. Y aún en niños muy pequeños, yo recibí un pedido de oración de un niño de 8 años que le dijo a su mamá cómo y dónde se iba a suicidar. 8 años. Y usted dice: ahí es cuando el ADN del Padre tiene que fluir. Ahí es cuando el ADN del Padre tiene que salir de nuestras vidas y empezar a fluir afuera. Usted tiene que llevar la palabra, usted tiene que llevar la salvación. Ese hecho trascendental que pasa en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo, aunque no lo entendamos mucho, tiene que empezar a fluir, tiene que empezar a fluir, tiene que levantarse. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que ya tiene todas las batallas ganadas? ¿Usted cree que su papá ya trazó el propósito que usted tiene que cumplir? ¿Usted lo cree? Comience a orar y comience a decirle a su papá que el ADN espiritual comience a desarrollarse en su vida. Que tal vez hasta hoy el ADN natural estaba ahí luchando en lo que aprendí, en lo que tengo que hacer, en lo que puedo hacer. Si usted tiene el ADN del Padre, va a hacer lo correcto. Si usted tiene el ADN del Padre, va a caminar donde tenga que caminar. No lo dude, porque también la duda viene. Dios habla al espíritu, porque la carne, esta caja, no puede ni quiere agradar a Dios. Pero cuando el ADN del Padre es fusionado en tu espíritu, sos mudado. Y a veces digo: ¿dónde me voy a mudar? Sos mudado de esta tierra. Ya no pertenece, que nosotros estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Usted tiene que anhelar que el ADN del Padre comience a fusionarse en usted, que comience a fluir, que comience a correr. Y cuando el ADN del Padre está en nosotros, ya no hay pensamientos negativos, ya no hay pensamientos que no provienen de Dios, ya no hay actitudes, ya no hay acciones que provienen de la oscuridad, porque el ADN del Padre es luz. El ADN del Padre es vida y vida eterna. El ADN del Padre es vida. Así que usted en esta mañana levante su mano y comience ahí a decirle: Señor, quiero que tu ADN comience a fluir en mí. Señor, no sé si todavía mi ADN natural sigo cargándolo. Yo no quiero mi ADN natural, quiero mi ADN espiritual. Quiero lo que tú has preparado en los cielos para mí, para mi familia, para mis hijos. Ahí comienza a declararlo y comienza a decirle al Señor: pero esto tiene que creerlo, tiene que creerlo. Lo que arrebataron las bendiciones, lo que caminaron en fe, están plasmados en la palabra. Así que usted esté plasmado en el corazón de Dios. Que Él pueda decir: ese es mi hijo, ahí va mi hija, ahí va mi hijo haciendo lo que yo tengo que hacer. Que su deseo, que su corazón esté siempre, que usted quiera que el ADN de su padre comience a correr. Y no le dé lugar a la duda, no le dé lugar a nada de lo que el enemigo pone en los carteles. Usted me dirá: ¿en qué carteles? Usted se levanta y ya hay un cartel en su mente. Usted camina, sale afuera y ve los carteles negativos, ve las cosas negativas. Comience a declarar que usted está aquí pero no pertenece. Comience a vivir como un hijo de Dios. Comience a declarar las cosas como un hijo de Dios.
Comience a caminar como un hijo de Dios. Tal vez usted me dice, pero usted no sabe cómo yo camino, pero el Padre sí sabe cómo caminás y cómo te conducís y qué costumbres tenés y qué cosas haces. Él sí lo sabe porque Él nos creó. Pero en esta mañana que nos ayude nuestro Padre a poder caminar con Él y que su ADN comience a fluir. Y si el ADN de Dios comienza a fluir, vas a obtener la respuesta que estás esperando. Vas a obtener el milagro que estás esperando. Vas a obtener esas cosas olvidadas que tal vez le dijiste hace muchos años a nuestro Padre. Pero tal vez no caminaste en fe. Tal vez no declaraste que el ADN de tu Padre estaba en ti. Tal vez no te diste cuenta que el ADN de aquel que todo lo puede, de aquel Dios de lo imposible, de aquel Dios grande y poderoso, estaba en vos. Comencemos a caminar declarando la palabra. Comencemos a caminar con el ADN del Padre. Y no nos olvidemos que la herencia reciben los hijos. Amén. Y usted me dirá, ¿cuál es la herencia? La palabra de Dios. Usted comience a leer la palabra y ahí va a recibir lo que su Padre le dejó. Y ahí va a aprender a caminar en fe. Va a aprender a caminar con el ADN de su Padre. Va a comenzar a declarar como Él declara. Va a comenzar a pensar como Él piensa. Va a comenzar a conducirse como Él se conduce. Va a empezar a declarar bien. Cuando usted conoce a su Padre, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero cuando no conoce, va para cualquier lado y hace cualquier cosa. Así que comencemos a conocer a nuestro Padre. No nos olvidemos de este hecho trascendental que tuvo Saulo de Tarso en su vida. ¿Y su vida qué fue? ¿Fue lo mismo? No, fue transformada, fue cambiada, fue mudada. Y eso es lo que tiene que ocurrir con cada hijo de Dios. Eso es lo que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. Y decirle a nuestro Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y no importa qué, ni cómo, ni dónde. Sabemos que si el ADN del Padre fluye en nosotros, vamos a poder lograrlo. Vamos a poder salir adelante. Porque el enemigo o lo que se vive en este tiempo es que no vas a salir, no vas a poder. Es mucho. El estrés. Si hablamos del estrés hay muchísimas cosas. Pero dice la palabra que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Entonces nosotros tenemos que decirle, Dios, hacete fuerte en esto que no puedo. Dios, cuando el ADN está, ni siquiera le vamos a tener que decir, Dios, hacete fuerte. Vamos a ser fuerte, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Vamos a ser fuerte, porque el Espíritu de Dios camina con nosotros. Nos lleva al camino correcto y a la decisión correcta y al lugar correcto. Así que si el ADN del Padre fluye en cada uno de ustedes, no tenga duda que ese ADN le va a llevar a lo correcto. Le va a llevar a lo correcto, de noche, de día, donde usted camine. El ADN del Padre le va a hacer caminar en lo correcto. Y ahí usted va a poder recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahí va a poder recibir lo que Dios tiene para usted. Y muchas veces decimos, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro. Él ya lo tiene preparado. Solamente debes caminar con el ADN de tu Padre. Y cuando caminas con el ADN de tu Padre, recibís lo que tu Padre tiene. Amén. Tu Padre tiene la sanidad. Tu Padre tiene la riqueza. Tu Padre tiene la libertad. ¿Y qué más necesitamos? Sino el ADN de nuestro Padre que fluya día y noche en nuestras vidas. No necesitamos más nada. Así que comience a levantar su mano. Le ruego que se ponga de pie.